Te diría que casi no tengo respiración y es que a lo mejor lo de emprender necesita mucho pulmón. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar porque sabes que soy una emprendedora casi desde pequeñita, pero es muy probable que tú que nos estás escuchando aquí en la Tribu Inviven también sientas lo mismo, que de alguna manera has emprendido en algún momento. Pero no todos los emprendimientos valen porque o sabes hacerlo bien o puedes tener un problema muy grave. Hoy os traigo a una persona, a un profesional que nos va a hablar de eso, de cómo se puede emprender a pulmón. Lo ha utilizado un nombre en inglés un poco raro, pero que nos lo explique él. Él es profesor de SADE y además creador de la mentoría de bolsillo. ¿De bolsillo? ¿Este le lleva pequeño o lo lleva grande? No lo sé, nos tiene que contar muchísimas cosas. Os presento a Fran Carreras. Muy buenas, Fran. Hola, Rosa. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Qué es eso de mentoría de bolsillo y emprender a pulmón? Porque claro, parece que casi alguien que se atreva va a coger un globo y empezar no pueda más. Pues mira, esta expresión de emprender a pulmón la aprendí de Guillem Sanz, que es el fundador de Bebitus, un e-commerce para cosas de bebé que creció mucho, después se vendió a una empresa extranjera. Y en la entrevista que le hice yo en mi podcast me decía, yo soy de los de emprender a pulmón. Emprender a pulmón para él es emprender con tus propios recursos, sin depender de nadie, hasta el último momento en el que ya no puedes más y entonces sí que vas a buscar financiación, inversores, etcétera, ¿no? Pues yo acabo de sacar un libro este año que se titula Modelo Mosaico, cómo emprender sin necesitar inversores, porque soy muy fan de esa manera de emprender, ¿no? De emprender con tus propios recursos, con tu propia manera de hacer, aprendiendo de otras personas cercanas, pero no pidiendo dinero, no endeudándote, no perdiendo la casa en el intento, ¿no? Entonces, la mentoría de bolsillo es el sistema que tengo para ayudar a emprendedores a hacerlo de esa manera. Claro, es que una de las cosas es que la gente piensa que no se puede emprender, lo primero, por no tener pasta. Y yo no digo que en algún momento en el pasado no se haya planteado, pero ahora mismo con el producto mínimo viable, con el startup, ¿sabes? Todo existe en un proceso de arranca primero tu idea, vamos a ver si podemos convalidarla, utilizamos el método científico y de ahí tiramos para adelante. Pero claro, es que mira, el otro día soy amiga de Jesús Alonso Gallo, que hemos tenido ahora un cafecito hace muy poquito, y entonces él me decía, es que un día me vino un tío diciendo, lo voy a reventar, o sea, voy a superar a McDonald's. Entonces, él todavía no había hecho absolutamente nada, pero oye, McDonald's, o sea, es que pensaba en grande, no se lo había olvidado. Y entonces él quería hacer una cadena, es que lo pienso y me río todavía, una cadena de hamburguesas de pulpo, porque había visto el subido de las hamburguesas de pulpo. Y entonces Jesús me decía, yo por más que trataba de explicarle que el pulpo es complicado de masticar, que es difícil hacer una textura de una hamburguesa, que cómo vas a ser pulpo, de dónde sacas tanta materia, no sé, le daba así a la cabeza. Oye, lo perdió todo. O sea, porque él tenía clarísimo la idea y eso que le habían mentorizado, le habían dicho que no, se pasaba a otro, hasta que consiguió, pues me imagino que algún tipo de loco que a veces te importa más la cartera que otras cosas de ética, y entonces una hamburguesería, claro, no llego a ningún sitio, tú no te has comido nunca una hamburguesa de pulpo, ni yo tampoco, porque es evidente que esto no podía conseguir pensar. Claro, la gente a veces piensa que necesita ese dinero y tú mismo estás diciendo que se puede empezar de otra manera. ¿Cómo podemos empezar, Frank? Es que, ¿sabes qué pasa, Rosa? Ese caso es, además conozco algunos ejemplos también, ¿no? Cuando alguien tiene una idea realmente buena, normalmente la primera reacción que recibe es la de que estás loco, ¿no? O sea, muchos de ellos, de hecho, es verdad, grandes inventos que se han hecho, la primera reacción ha sido muy negativa, ¿no? Yo me acuerdo de las críticas que le hacían a Steve Jobs con el iPad, que no había funcionado nunca, y encima ese nombre en inglés suena a un producto de higiene femenina, o sea, todo estaba en contra. O un profesor mío en la carrera que me decía, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Coca-Cola, no? Ahora todos lo damos como algo muy exitoso, pero la Coca-Cola es una bebida negra que se llama caca no sé qué, que encima pica cuando te la bebes. O sea, muchas de las grandes ideas cuando empiezas tienen esa reacción, ¿no? Lo que pasa es que lo que no puedes hacer es pensar, como todo el mundo me está diciendo que estoy loco, es una buena idea, voy a poner todo lo que tengo. Lo que hizo este emprendedor... Perdona, estás hablando de Steve Jobs y de Coca-Cola, que es que antes no existía ese método científico ni gente como tú, como profesores ESADE, que ayudaban en ese proceso de emprendimiento. O sea, antes te tirabas a la piscina. Pero es lo que has dicho antes también, ¿no? Costaba mucho dinero emprender. Ahora mismo cuesta mucho menos dinero y menos tiempo también, ¿no? Pero lo que ha hecho este ejemplo que has contado tú es otro de los grandes errores, que es jugártelo todo. Mira, yo el otro día estaba haciendo números. Hay una estadística que es muy conocida en el mundo del emprendimiento, que es 9 de cada 10 proyectos no llegan ni a 3 años.
esto no lo vamos a cambiar, esto es así. Algunos tenemos un ratio un poco mejor. Yo veía el otro día, hice cálculos y en los últimos 10 años he empezado 7 empresas y 3 han superado los 3 años. Algunas ya están vendidas o cerradas, pero solo 3. Pero bueno, eso es un 43, eso es un ratio mucho mejor. Pero aún así, es normal en el caso de éxito que haya fracasos por el camino. Entonces, el gran error es jugárselo todo a una carta. Yo digo que eso es como jugar a la ruleta rusa con un revólver que tiene 6 recámaras y jugar con 5 balas. O sea, con 5 balas es que lo normal es que te pegues un tiro y te mates, ¿no? Entonces no hay que jugar a la ruleta rusa nunca y menos con todas las cartas en contra, como es el ejemplo este, ¿no? Entonces, emprender a pulmón lo que te permite es eso, es decir, vamos a utilizar las grandes ventajas del mundo digital que te permiten, como has dicho tú muy bien, validar tu idea antes de lanzarla, que te permiten invertir poco dinero y tener feedback ya de usuarios, primeras respuestas, modificar tu plan a medida que vas avanzando con ese producto mínimo inicial y eventualmente, pues si sale mal, pierdes poco y puedes volverlo a intentar. Si sale bien, entonces sí, escalas. Y como decía Guillem, ¿no? A pulmón significa que llegará un día que seguramente vas a necesitar a ese inversor. Pero ese día, lo más importante es que las condiciones las podrás marcar tú. Porque si desde el primer día dependes de otros, te pasará como me ha pasado con alguna de esas empresas que he creado, que al final ha muerto porque los inversores han dejado de creer y me han dejado pues, sin respiración, claro. Si dependo de la botella de oxígeno, el día que no la tengo no me ha dado tiempo de llegar al tesoro, ¿no? Entonces, lo interesante es por lo menos llegar a alguna parte del tesoro a pulmón o poderte financiar tú mismo con lo que vayas generando, no con inversores, sino con clientes, que cada vez es más fácil. ¿Qué se necesita? Porque, claro, los clientes cada vez es más sencillo, como tú dices, porque les encontramos ahora más asequibles, ¿no? Yo tengo clientes en terapia que cuando me dicen, Rosa, pero estás en Valladolid, digo, ya, pero desde hace mucho tiempo trabajo con nacional, internacional, porque ahora mismo la tecnología nos lo ha permitido que tú y yo estemos en ciudades distintas y que podamos estar grabando este podcast. Con lo que ya no es un límite el proceso de conseguir pensar que todavía hay empresas que lo hacen así, muy locales, de, ay, es que si no vendo a la calle que tengo alrededor, los clientes no pasan. Y claro, eso se ha modificado todo tanto que ahora mismo cualquiera podría hacer una Apple. O sea, cualquiera podría conseguir vender a China o a cualquier sitio en un plis plas. Claro. Entonces, ¿el obstáculo cuál es? Y esto lo digo porque lo veo continuamente con emprendedores que tienen buenas ideas, ¿no? Algunas tan locas como la que has contado y otras perfectamente factibles porque están replicando algo que ha funcionado en otro mercado o algo que han visto que pueden mejorar, ¿no? El problema es el cómo. Y también eso se ha revolucionado, Rosa, lo sabes perfectamente. Puedes aprender hoy en día a distancia de personas que ya han pasado 3 o 4 pasos antes que tú, que es lo que hacemos en las mentorías. Los que ya hemos dado 3 pasos, te contamos el truco de los pasos que tienes que dar a continuación, ¿no? Pero también aprender disciplinas nuevas. Tú sabes que también estoy en Mamis Digitales ayudando a muchas madres a reinventarse para aprender una profesión que es completamente nueva, que cuando empezamos no existía en las universidades, ¿no? Que es la de Community Manager. Todo esto se puede aprender precisamente gracias a lo que acabas de decir tú, ¿no? Los medios digitales que están a nuestro alcance, también las personas, las comunidades online que lo permiten. Entonces, yo creo que ese es el reto, ¿no? El tener esa idea, creer el modelo de ir a pulmón, pero la pregunta siguiente es, ¿y cómo lo hago, no? Y ese es el papel que hacemos todos los que ayudamos a emprendedores a hacerlo así, ¿no? Y lo haces tú también con tu podcast. Mucha gente aprende escuchándote a ti. Sí, no, y además justo lo que hacemos con Café Inviven y con el resto de los podcasts, con el de lo que siempre quisiste saber o el de Inviven, es un poco eso, es todo ese conocimiento que tú has podido disfrutar gracias a que tú lo has aprendido porque has aprendido de otros tíos que llevaban no sé cuántos años, porque aquí quien diga todo lo he inventado yo y demás, hostias, te estás mintiendo como que no quieres más, porque esto aquí la rueda se inventó hace mucho, ¿no? Porque yo a veces veo libros, no sé si te habrá pasado, de desarrollo personal, que te dicen como que te han contado una idea y de repente dices, pero si Epíteto ya conseguía decir justamente esto, o sea, tío, o sea, vete como dice Alex Rovira a los clásicos y ya verás cómo te encuentras cosas, ¿no? Está todo escrito. Está genial que nos lo planteemos así, pero mira, cuando yo empecé toda esta jugada, empecé con Sergio Fernández, ¿no? Estuve en su instituto, en el IPP, al cual tengo muchísimo cariño y de ello tengo grandes amigos en el IPP, tanto alumnos como profesores, ¿no? Yo que hasta que Juan Carlos Cubero, José Ballesteros, gente que ya han conocido. Y una de las cosas que aprendí es que nunca te enseñaban a ser emprendedor, ¿no? Era como parece que emprendedor o tienes la genética y el DNA o no tienes absolutamente nada. Y cuando estabas allí en clase, yo decía,
la madre que me parió, si me hubieran enseñado 12 años antes esto, ¿cuántas hostias me habría librado? Entonces veía gente que estaba ahí de inicio y había una chiquilla, claro, cuando yo he ido, pues tendría pues 38 años o así, yo tendría, más o menos. Había una tía de 18 años que había decidido que quería aprender y sus padres le habían pagado el máster. Y yo decía, ¡guau! Si fíjate, con 20 años menos, si yo aprendo todo esto, ¿dónde habría estado? ¿Por qué a la gente le sigue costando tanto saber que se puede aprender de gente que parece que es como un tipo lacra, ¿no? O sea, es como, ¿van a pensar que es que yo estoy aprendiendo de alguien y tengo un mentor? No, no, yo solo, yo solo. Y aquí no sé si sale una hombría, una feminidad española estúpida, no, no lo sé, o sea, a lo mejor me la aclaras tú, porque como tú dices, llevas 7 empresas y a mí me encantaría tomarte un café contigo y estar comiendo y decirme, cuéntame en qué la cagaste, porque de eso es puta pepita de oro. Claro. Bueno, yo creo que al final hay dos maneras. Yo lo explico siempre al final de mis ventas, ¿no? Les digo, puedes ir por tu cuenta y aprender a palos, como lo hemos hecho muchos, como tú, como yo, o puedes tomar lo que hemos aprendido, los que ya hemos pasado por ahí, y ahorrarte, ¿no? Y tener un poco el atajo, ¿no? Claro, yo también he tenido mentores. Y yo también he visto chuletas y atajos que los he aplicado y me han dado resultados. Y eso es lo primero en lo que te das cuenta si dices, si hay alguien que lo puede hacer así, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Te voy a poner un ejemplo muy cercano que además te va a sorprender. Mi padre tuvo una empresa durante 50 años. Se jubiló, cerró la empresa y tiene un montón de energía a sus 80 y pico años. Y bueno, siempre le ha gustado el tema de las finanzas, etcétera. Un día me contó, a raíz del confinamiento también, porque tuvo más tiempo, ¿no? Me dice Frank, estoy ganando dinero en bolsa. Digo, ¿cómo vas a ganar dinero en bolsa? Tú no sabes invertir en bolsa. Dice, sí, he aprendido y estoy ganando todos los días un importe. Tiene ahorros y puede invertirlos, ¿no? Pero me lo explicó y digo, bueno, ¿y cómo has aprendido? Y me dice, no te lo vas a creer, en YouTube. Digo, mi padre de 82 años en YouTube ha aprendido y me enseñó la persona que le había enseñado a él. Y era un inversor que desde su casa contaba los trucos que ya existen, que se explican en las escuelas, pero lo contaba de una forma mucho más así, ¿no? Y él se sentía mal, decía, ¿cómo puede ser? Yo, él que ha creído siempre en la universidad, en los 5 años de carrera, en el máster, ¿no? Porque me apoyó para que estudiara. Y esto lo he aprendido por internet prácticamente de forma gratuita y lo aplico lo que me enseñan y funciona. Bueno, pues yo creo que mucha gente está con la incredulidad, dice, no es posible. Y en parte tiene lógica, ¿eh? Porque hay mucha gente ahí fuera que está vendiendo humo, como dices tú, vendiendo pues ciencia antigua o consejos vacíos que no sirven para nada. Yo creo que la clave tiene que ser cuando te encuentres con alguien que ha conseguido lo que tú quieres y sientas que esa persona te puede enseñar algo, abre tu mente. Es la única manera. Y pruébalo. Tampoco te juegas mucho. No estamos hablando de una inversión de 4 años y de 50.000 euros, como costaría pues, una institución tradicional hacer un programa más extenso. Prueba, explora y déjate llevar por esas personas que lo han hecho antes, ¿no? Y yo creo que si no, la alternativa va a ser más tiempo y más coste y más dolor, pero al final... Y además, claro, es que te pongas un poco el proceso de la meta, ¿no? Porque claro, a corto plazo puedes decir, pero ¿cómo voy a pagar ese precio por poder estar con un mentor con unas horas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo que estaba con un mentor y he pagado por 10 horas 12.000 pavos y además, como ya lo he hablado así públicamente, no tengo ningún tipo de reparo, si hubiera estado solo 1 hora, habría merecido la pena por cómo me ha roto la cabeza. Y entonces la gente dice, pero estás loca, pero es que claro, yo habría dicho eso mismo hace 3 años, ¿eh? O sea, esta se ha fumado algo, pero ¿qué me estás contando? Y demás. Claro, yo no soy chica de coches, ni de un Mercedes, de una casa despampanante. A mí me gusta vestir muy normal, porque para mí es muy importante mi familia. Pero en cambio, en lo que más invierto es en mi formación. Porque primero para mí y luego darle la mejor formación a mis clientes. Claro, hay gente que plantearse un curso de 17 euros es como, bueno, sí, hombre, voy a pagar yo por eso. Claro, no se dan cuenta que lo que están diciéndose a sí mismos es, yo no valgo ni siquiera 17 pavos. Que tú dices 50.000 pavos, pues si tú lo vales, ¿por qué no vas a valerlo? ¿Me vas a conseguir hacer que mi capacidad se multiplique por 3? ¿Dónde tengo que firmar? ¿No? O sea, aquí es donde pido la hipoteca, que me den la hipoteca y no con una casa que no tiene ese tipo de sentido, ¿no? Pero claro, ahí es el proceso de algo distinto y nos hemos acostumbrado a que en este país, no sé, en otros sitios las cosas son gratis, que la sanidad y la educación deberían ser gratuita y no es verdad, nos cuesta. Yo he sido médico muchos años en un hospital, la gente no va gratis, la gente no paga ni una infinísima parte de lo que consiguen llegar a ese proceso de sanidad y en la educación no sucede lo mismo. Pero claro, es más fácil quejarse y que el otro diga,
a que yo invierta en mí. Entonces tú estás diciendo o tiempo o dinero. El tiempo no vuelve. De hecho, si a mí me dijeran ahora, hoy si tuviera los 18 años de esa chica y me dijeran, no vas a tener casa, pero vas a tener formación ahora, lo habría hecho, pero claro, es que hace 30 años casi no estaba esta situación, ¿no? O sea, en ese proceso. No se podía. Y una de las cosas que define a un emprendedor es esa curiosidad, eso que describes tú diciendo, yo si tengo dinero me lo gasto, de hecho lo invierto en mí, ¿no? Para despertar esa, o para, digamos, pues aprender cosas nuevas que después pueda aplicar, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy importante también que hay que inculcar en los más pequeños. Yo tengo niños también y en Naves Digitales hablamos mucho de los peques y lo digo siempre, digo, hay que inculcar desde pequeños esas ganas de aprender y de crear, ¿no? Porque cuando a esa edad pues te acostumbran de esa manera, todo es mucho más fácil. Yo tuve la suerte de que a mí me lo enseñaron así. Mis padres me dijeron siempre, no te vamos a dejar herencia, pero te pagaremos toda la educación que nos pidas. Yo tomé la palabra y estudié en Estados Unidos un máster con mucho valor, que además me ha ayudado muchísimo. Pero claro, es lo que dices tú, hoy en día existen muchas alternativas. Y claro, es lo que decías tú te podrías gastar esos 30.000 y obtendrás el triple de valor en tu negocio inmediatamente, ¿no? Pero no todo el mundo se lo puede permitir. Y con mucha menos inversión puedes conseguir dar el primer paso también, ¿no? Claro, lo que pasa es que es lo que dices tú, ¿cuánto vales? ¿Vales un curso de 17 o un curso de 1.000 que me va a dar pues 100 veces más, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. En Estados Unidos lo dicen mucho, ¿no? Obtienes lo que pagas, ¿no? Y si pagas cacahuetes, consigues monos, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres a los mejores, tienes que estar dispuesto a pagar por ellos. Si quieres a aquellos que están intentando reducir al máximo y cortar todos los costes al máximo, pues obtendrás la versión low cost. Entonces, ¿cuánto vale tu educación, tu futuro, tu tiempo? Esa es tu decisión, ¿no? ¿Qué podemos hacer con aquellas personas en las que están diciendo, venga, te lo tenéis claro, me voy a lanzar, o sea, voy a conseguir plantearme un algo porque sí que sería interesante que yo pueda seguir formándome, que pueda conseguir educando, que pueda mover el culo? Bueno, yo lo primero que digo es, mi frase es anda, ve y crea, ¿no? Es decir, empieza ya creando algo, ¿no? No lo pospongas. Porque además, sobre todo cuando nos ponemos a aprender, es muy tentador el círculo vicioso de como que estoy aprendiendo y ya estoy avanzando hacia mi idea y ahora que he terminado de aprender voy a volver a aprender otra cosa porque es lo que me hace sentir seguro, ¿no? Mientras aprenda no tengo que mojarme, no me tengo que atrever. Entonces yo siempre digo, lánzate ya. Entonces, yo una de las cosas que estoy haciendo para ayudar a emprendedores a hacer eso es enseñarles de una forma muy fácil a validar sus ideas, ¿no? Tú has tenido una idea, los que somos creativos y emprendedores tenemos listas, no una idea, no, listas. Tú lo sabes, seguro que tienes esa lista, cuadernos enteros de ideas, ¿no? Y si se quedan allí no sirven para nada. Es verdad que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas, porque de ahí acaba saliendo la buena, ¿no? Pero hay un segundo paso que hay que hacer relativamente rápido y es el de validar. Entonces, en validatuidea.es, que es donde yo hago este tipo, antes hacía webinars, ahora estoy haciendo un taller, en otras ocasiones pues haré cosas diferentes, es una manera gratuita muy fácil de entrar y probar tu idea. Y probarla con usuarios reales, ¿eh? O sea, invertimos muy poco dinero, a pulmón, con esa filosofía, pero ya tienes en contacto con potenciales clientes. No te puedes imaginar lo que aprendes solamente de intentar estar delante de esos clientes. Y tiene que ver con lo que has dicho tú antes, y es, antes no se podía, ahora sí. En redes sociales, tú puedes poner un anuncio que te gastes 20 euros y llamar la atención de más de 1.000 personas de tu público objetivo. No molestas a nadie más, pero a eso sí, les puedes llamar la atención. Si les llevas a un lugar en el que les explicas lo que haces, inmediatamente obtienes las primeras respuestas. Entonces, de ahí te surgen las siguientes preguntas y de ahí te surge el interés de buscar el aprendizaje necesario para llevar esa idea a cabo. O, como digo siempre, descartarla, no pasa nada. Si este amigo tuyo hubiera probado delante de usuarios reales las hamburguesas de pulpos, aunque no las hubiera ni creado, hubiera hecho una validación mínima, hubiera visto de personas que no son tus amigos. Si hubiera sido mi amigo, se lo habría prohibido. Jesús Alonso fue el que le consiguió poner el no, porque yo me habría reído un mogollón, pero no de él, sino de que la idea, que tienes razón, que a veces pueden ser ideas muy locas, pero claro, cuando hay una textura, hombre, ¿qué haces? Puré el pulpo. O sea. Y te diré una cosa también, y esto más en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Que es un mundo digital en el que, sinceramente, hay infinidad de oportunidades por explotar todavía. Algún día llegará un punto en el que todo se habrá inventado, pero hoy en día hay infinidad, ¿no? Una de las cosas que yo persigo siempre cuando valido es, le llamamos esa sensación de cohete, ¿no? Es decir, cuando una cosa funciona muy bien desde el primer momento, lo sabes, y lo sabes muy pronto. Cuando desde el principio ya cuesta, tienes dos opciones. O descartarla y buscar a otra que sea un cohete, o luchar. Y nos han enseñado tanto
a eso de que tienes que luchar y tienes que vencer a todos los enemigos, etcétera, que a veces acabamos arrastrando lo que llamamos zombies, ¿no? Esas empresas que no acaban ni de despegar ni de hundirse y van ahí consumiendo dinero, tiempo y energía y no van a ningún lado. Entonces, validando, lo que puedes hacer es detectar si desde el principio notas que ya hay mucha demanda, que esto tiene buen feeling, entonces te enfocas. Si ves que no, estás a tiempo de decir, venga, va, he perdido 200 euros o 2.000 euros o 20.000, pero no he perdido la casa, los ahorros, los contactos, la reputación. Entonces también es muy bueno ir buscando aquello que desde el primer momento dé la sensación de que tiene potencial. Entonces tu amigo lo hubiera visto enseguida. Ahí hay una parte que se tiene que trabajar mucho el desarrollo personal, ¿no? Porque lo que tú estás comentando es ese sesgo de coste hundido, de me anclo a esto, un diógenes emocional, de esto es mío, es mi idea, ¿no? ¿Sabes? Veo como al Gollum es mi idea, la tengo mía y es... Y de hecho, aprendí hace tiempo una cosa que me dijo una persona muy sabia, me dijo, tú cuando tengas una idea, cuéntaselo a cuanta más gente mejor. Exacto. Y yo le dije, claro, tu primera intención es ya, claro, para que me copie, ¿no? Y entonces ves ahí tu ego, o sea, entonces dices, no, tú cuéntala, porque según la cuentas, la estás perfeccionando. Pero los demás, que no les importa tu idea, que ideas haya patadas, ya habrán pensado posiblemente muchos de ellos, pero no lo han hecho. Y entonces puedes ver por qué no lo han hecho, cuáles son las dificultades y demás. Y esto no sé si va implícito en según vamos creciendo y evolucionando, que la gente sigue diciendo, ahora que nosotros en el Máster de Desarrollo Personal aquí en la Universidad Europea Miguel de Cervantes lo tenemos, la gente de repente, tengo una idea, y entonces mi idea, yo digo, pues cuéntanosla a todos. Y entonces, como una mirada, un cuento de decir, pero ¿cómo lo voy a contar? Pero si es mi idea, todavía no está fluida. Cuéntala, coño, cuéntala. O sea, es que las ideas no son negocios. Un negocio es una idea que de repente la gente paga. Claro. Lo otro es puto humo. Claro. Rosa, eso es muy natural por eso. El primer instinto es el de protección, ¿no? Yo explico que tener una idea es como tener un hijo, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, lo quieres proteger de todo y te da miedo que todos le hagan daño, ¿no? Pero para que tu hijo realmente se desarrolle, hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Tienes que cuidarlo, tienes que... Pues las ideas es lo mismo. Tienes una idea y piensas, no, que nadie me la estropee porque es mía, ¿no? Y piensas, el que le cuentes tu idea, le va a encantar tu idea, pero el marrón de desarrollarla lo vas a tener que hacer tú. Y ellos, por muy buena idea que les parezca, no lo van a querer igual que tú porque no es suya, es tuya. Entonces, la probabilidad de que te copien es muy baja. Solo ocurre cuando ya has tenido éxito, que todos los demás dicen, oye, yo también quiero ese éxito, ¿cómo lo hizo ella, no? Y para eso tienes tiempo de sobras para, bueno, primero para adelantar y segundo para protegerte, porque ahí puedes registrar la marca, puedes tener tus propios métodos, tu manera de hacer, pero ese miedo es natural como el que es de una madre al principio de que no le toquen al niño, ¿no? Y al final le decimos, oye, llévatelo un rato, que ya me irá bien a mí descansar, ¿no? Pues si alguien te quisiera ayudar a desarrollar tu idea, fantástico, tú, la introducimos, pero nadie te la va a quitar porque es mucho más trabajo. Y lo que importa no es lo guapa que es, lo mona que es, lo simpática que es, sino el trabajo que hay que hacer para que se desarrolle, ¿no? Totalmente de acuerdo. Has dicho que has generado 7 empresas y eso significa que habrás aprendido muy bien de tus errores. Claro. Si pudieras conseguir contarnos errores que les dices ahora aquí a la tribu Inviven de ni de coña, hacedme caso, creedme, o sea, no probéis, no tentéis, no lo hagáis, ¿qué les dirías a toda esa gente que está emprendiendo que va a arrancar a aprender? Bueno, lo primero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es lanzar algo sin haberlo probado, que es una de las cosas que he aprendido más rápido y por eso es lo primero que enseño. Y sobre todo para mí la lección, y cada persona es diferente, ¿eh? Pero es no depender de nadie más, depender de tus clientes, no de nadie más, ¿no? Porque para mí la situación más traumática fue tener una muy buena idea. Yo no me invento nada, tampoco me pretendo ser Leonardo da Vinci. O sea, yo si veo una cosa que funciona en otro sitio, la adapto y la lanzo sin miedo y sin vergüenza, ¿no? Pues haber encontrado una oportunidad así muy grande en otro país, haberla traído a España, ser el primero, estar ejecutando perfectamente y darme cuenta que necesitaba el apoyo de otros y después tener que cerrar esa empresa porque otros competidores fueron más rápidos consiguiendo dinero de inversores. Y yo estaba concentrado en mi cliente y me di cuenta de que eso no iba conmigo. Yo no soy de ir a buscar dinero, soy de ejecutar, ¿no? Y me pasó lo que decíamos, me quitaron la bombona de oxígeno. Me dijeron, oye, mira, tú estás pidiéndome una bombona y aquí hay otro que pide un barco entero lleno de bombonas. Yo prefiero darle la mía a este porque seguro que le va mejor que tú que vas a ir a buscarlo tú solito. Y quizás tenía razón, ¿no? Entonces me di cuenta de que estaba intentando ir a un mercado demasiado grande sin tener los recursos para ello, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido? Una cosa muy importante que también permite ir a pulmón, que es los nichos. Los nichos son una gran magia, ¿no? En el mundo digital es fantástico. ¿Por qué? Porque cuando te centras en algo pequeño, que en Internet es enorme, porque Internet es muy grande, ¿no? Eliminas competencia.
Al principio ya no hay tanta gente interesada porque todo el mundo quiere ir al pastel más grande y tu desarrollo, si sigues esta metodología de mejora continua, acaba adaptándose a ese público objetivo de una manera muchísimo mejor que si intentaras complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, y luego que cuando eso va bien, crece, ¿no? Ahora en Mami's Digitales estamos ya en 2 países, abriendo Latinoamérica, replicando lo mismo, ¿no? Es decir, cuando encuentras lo que funciona, entonces tienes mucho recorrido para crecer y no te lo tienes que repartir con nadie más, lo puedes hacer con la misma persona con la que empezaste, como es mi caso, o creciendo con tus propios clientes sin necesitar a esos inversores, ¿no? A mí me ha enseñado que esa es mi manera de hacer las cosas. Y cada vez que he intentado hacerlo diferente, me he sentido frustrado, limitado o a veces incluso pues, imposibilitado, ¿no? Entonces, mi consejo es intentar hacer todo lo que podáis vosotros solos, ir a los nichos y validar antes de lanzar. No lancéis cosas que no sepáis si hay un público ahí esperándolo, ¿no? Esos son mis primeros consejos. De hecho, fíjate, estabas hablando de socios. Bueno, yo he creado 3 empresas. Una la vendí, me salí de ella, o sea, se la dejé a la otra parte de la sociedad y las otras 2 son con mi socio, que es mi marido, mi compañero de vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una persona que apuesta mucho por nosotros, por el proyecto y una idea que facilita, porque claro, cuando tienes un socio que te empuja, es divino. Pero claro, cuando tienes un socio que te frena, es penoso, que eso es lo que me pasó un poco en parte a mí. ¿Cómo se puede elegir tú después de con tanta experiencia y ayudando a otras personas cuando necesitas esa bombona de oxígeno a saber cómo puedes elegir un buen socio para tu camino? Qué buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo esto lo aprendí en Y Combinator. Y Combinator es la incubadora de la que salió Dropbox, Airbnb en California. Soy mentor de Google y Google nos invitó a sus oficinas a San Francisco y nos llevaron a conocer a los mentores de Y Combinator. Y una cosa que aprendí de Michael Siebel, que fue el fundador de Twitch, que ahora todo el mundo habla de Twitch, pero esto ya lleva años, ¿no? Y él es mentor allí y nos contó en una comida, nos dijo, mirad, aquí en Y Combinator, donde pasan muchos grandes emprendedores, no aceptamos proyectos en los cuales los socios no se conozcan desde hace más de 6 meses. Y dices, ¿y esto por qué? Y decía, porque el principal factor de que falle un proyecto normalmente, a pesar de lo buena que sea la idea, suele ser el factor humano, suele ser en mucha gran parte la relación entre los socios, ¿no? Entonces, tú puedes haber encontrado una persona magnífica con la que tienes mucho en común o al revés, que te complementa. Y cuando emprendes es como un matrimonio, o sea, no puedes directamente... Peor, Fran, peor. Claro, peor. por eso, ¿no? A mí me costó mucho más separarme que de un matrimonio, peor. Pero es por eso que tiene tanto mérito lo que tú has hecho, ¿no? Que es emprender encima, además, con tu pareja. O sea, tienes todo ahí, ¿no? Pero también es lógico que os funcione, porque estáis muy bien compenetrados en este sentido, ¿no? Pero empezar un proyecto con alguien que no conoces muy bien durante mucho tiempo es muy peligroso. Y cuidado, ¿eh? Porque entonces entran aquellas relaciones que lleva mucho tiempo que tienes, ¿no? Gente que conoces desde hace años, pero no les conoces de la misma manera que lo que es emprender juntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que funcionan muy bien? El otro día hablaba con los fundadores de We Are Knitters, ¿no? No sé si los conoces, son 2 compañeros de trabajo en una empresa que luego fundaron el proyecto juntos. Claro que les va bien, han trabajado juntos en el pasado, saben quiénes son, saben cómo trabajan y van a la vez. Mi caso con Mami's Digitales, ¿no? A mi socia Billy, que también la conoces, yo la contraté en mi agencia. De hecho, no la contraté para hacer una suplencia de maternidad, precisamente, y cuando terminó la intenté contratar y me dijo que no, que ella era su propia dueña y que no trabajaba para nadie. Y al final conseguí trabajar con ella como socios. Pero ya la conocía, ya había trabajado con ella, ya sabía cómo era delante de un cliente. Entonces, esto es fundamental. Entonces, es mucho mejor emprender con alguien con quien hayas tenido ya esa relación profesional que con alguien que te caiga muy bien, que sea tu amiga, con quien hayas estudiado o que sea una persona de tu entorno o que no conozcas de nada y te haya venido por una cita ciegas, porque a veces también ocurre, ¿no? Entonces, es muy importante conocer muy bien a esa persona con la que te vas a comprometer, porque cuando vas al notario, pues es lo mismo, ¿no? Estás ya con un compromiso por escrito, ¿no? Y ya sabes, tú lo sabes mejor que nadie, el dinero y el sexo son las 2 causas de conflicto más importantes a nivel emocional. Y es un tema emocional, ¿eh? No es racional, es emocional. Yo te diría que ni siquiera habiendo dinero, porque nosotros no teníamos dinero, pero el proceso del poder, la razón, el orgullo, bueno, hay muchas cosas de las que aprendes. De hecho, fíjate, yo aprendí 2 cosas. Una, que a veces las cosas no funcionan si somos exactamente iguales. Claro. En el proceso de si los 2 aportamos lo mismo a la sociedad, ¿qué es lo que nos diferencia a ti y a mí? Entonces, aprendí que para conseguir hacer una empresa, por eso yo creo que también con mi marido, porque somos totalmente distintos, entonces la parte que le gusta es genial, yo no la quiero,
y a la inversa, ¿no? En ese proceso creo que hay que dejar una cosa muy clara que nunca te cuentan y es las reglas clarísimas de la empresa que estás montando, porque cuando todo es bonito, todo es precioso. Pero cuando alguien se tiene que ir, como no le hayas dejado estipulado bien por el contrato, quién se la queda, quién no, cómo se compran las acciones, cómo se vende, mil cosas, muchísimo peor que un matrimonio, seguro, vamos, ya, esa es mi sensación. Y además es que cuando quieres hacer algo te dicen, es que no puedes, Claro. es que usted se ha comprometido, entonces no le dejan. Ya, pero es que yo no quiero seguir. Ya, pero es que usted no puede, es que no lo firmo en cláusulas. Ya, ¿y ahora qué, no? Entonces, ¿cómo se pueden poner ese tipo de reglas? ¿Cómo las has puesto tú? Porque decías, ojo con quién inviertes, ojo cómo te quedan colgados. E imagino que tú esa bala de oro la aprendiste tarde como yo, ¿no? De a ver Mira, quién decide. yo te iba a decir una cosa, en 7 intentos te puedes imaginar que las he visto de todos los colores y he tenido conflictos con socios y otros con los que no he tenido ningún conflicto y se ha terminado el proyecto de forma siempre amistosa. Yo me llevo muy bien con todo el mundo con quien he tenido relaciones profesionales, pero hay momentos difíciles. O sea, cuando te equivocas, lo pasas mal. Y yo lo que diría es aquellos que ya estén en esa fase o que emprendan cometiendo el error de no hacer las reglas bien o de no escoger bien a la buena persona. La vida es muy larga, lo has dicho cuando has hablado de esta chica de 18 años, ¿no? Cuando ves a alguien así dices, uff, te puedes equivocar las veces que quieras con tanto tiempo, no pasa nada, ¿no? Hay que verlo así. Cuando tengas una situación así, hay que vivirla como algo temporal, hay que aprender de esa situación y saber que llegará un momento en el que eso se va a terminar, ¿no? Si hubiera que poner normas bien puestas, yo creo que lo importante es entender no solamente cómo nos vamos a separar, sino también cómo vamos a operar. Es decir, yo he vivido casos de filosofías completamente distintas. Yo te he hablado de mi filosofía de ir a pulmón, es una filosofía pues también del que empieza, ¿no? Porque yo tengo ya mis 40 y pico y sigo haciendo eso, ¿no? Pero yo he emprendido con personas que a mi edad pues ya invierten con dinero y dicen, oye, esto cuesta tanto, lo pago. Y yo iba, no, hay que intentar gastar lo mínimo porque esto estamos validando. Y esa diferencia de filosofía también, esto no se pone en las normas, esto lo vives en el día a día, ¿no? Eso hay que casarlo antes también, ¿no? Y hay que conocerse muy bien. Y es como con las relaciones personales, tú la conoces mejor que nadie, ¿no? El día que terminas una relación personal, sabes, o sea, el día que empiezas una relación personal, sabes por dónde va a terminar, ¿no? O cuando termina, te das cuenta de que las señales estaban desde el primer día, ¿no? Otra cosa es que aprendas a superarlo y a gestionarlo, ¿no? Pero nuevamente no es una sorpresa de última hora, ¿no? Yo siempre digo que la naturaleza es muy noble. Yo soy navegante y lo digo, si sabes leer el mar y las olas y las nubes, nunca te va a sorprender una tormenta. La naturaleza te avisa. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la intuición es muy importante también, ¿no? Si al principio ya detectas qué temas van a ser conflictivos, gestiónalos lo antes posible para evitar que luego se conviertan en un problema que además te cause pues, prejuicios económicos o de reputación, ¿no? Entonces es estar atento a esos primeros síntomas de, ostras, yo había asumido esto y esa persona lo había asumido completamente diferente. Hablemos de eso ya, ¿eh? Porque si no, esto se va a hacer grande, ¿no? Y yo creo que más que saber adivinar todas las reglas desde el principio es estar atento a esas primeras señales al principio sobre todo, ¿no? Y darte tiempo. Empezar con la ambición de crecer súper rápido el primer día te pone en situación de no tener tiempo de maniobra, ¿no? Si empiezas con la naturalidad de decir, oye, esto va para largo, yo invierto aquí para estar muchos años contigo, empecemos de esta manera, todavía se pueden corregir cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que tengo que decirla, lo siento, es un poco lo de la ruleta, ¿no? Pero hay un factor suerte. Yo creo que hay un punto en el que es verdad. No te quieres emocionar mucho, Fran, ¿sabes? Esto de la suerte. Pero lo de la suerte está muy relacionado con lo de los intentos que decíamos antes, ¿no? Por eso también lo dirá pulmón, ¿no? Es decir, si te juegas la vida en el emprendimiento, estás siendo muy imprudente, porque hay un componente de suerte que nunca vamos a controlar. Si cada apuesta que haces es una apuesta que puedes perder, al final la suerte llega, porque es un tema de probabilidad, es un tema de números, ¿no? Entonces, en el peor de los casos será 1 de cada 10, ¿no? Por eso también cuando fracasamos hay que decir, bueno, pues 1 menos ya, ahora la próxima es más probable que me toque, ¿no? Y cuando llega la suerte, que también pasa, ¿no? Al final con los años pasa, dices, pues oye, esta que tengo, en la que he tenido suerte, vamos a cuidarla, ¿no? No vamos a estropearla, ¿no? Pero hay un componente de suerte que no se puede evitar y hay que ser realista. Y aquellos que te dicen, oye, la suerte la creas tú, sí, está muy bien, es la actitud correcta, pero no nos mentamos. Hay un componente de suerte y la clave está en no jugártelo todo en cada partida. De hecho, fíjate, comentaba ayer que entrevisté a Sheila Queral, que ya es especialista en lingüista forense, que le dije, yo la próxima vez que haga esto, tú te vienes conmigo, escuchas a la persona solo por cómo habla, el tono, las palabras, cómo las utiliza, porque era brutal. Ella podía conseguir de una conversación saber la profesión, si había estado casado, ¿no? Por el tipo de lenguaje que se utiliza, cómo escribes un WhatsApp y demás. Dije,
este conocimiento le quiero yo. Tú imagínate, antes de conocer a tu socio, le dices, mira, te voy a mandar unos audios, este y este. Cuéntame, ¿esto merece la pena? No merece. Y era como que tenía una bola de cristal que me pareció fantástica, fantástica, fantástica. Bueno, Rosa, tú sabes que la mente humana es súper potente. Hay un libro que me gusta mucho de Malcolm Gladwell, que se llama Blink. Recuerdo que se llama Blink, que habla eso, de la capacidad del cerebro humano para procesar mucha más información de la que podemos entender, ¿no? Empieza con una anécdota de un museo en Los Ángeles, creo que era, en la que había una obra que se sospechaba que podía ser falsificada y decía que los expertos, mayores expertos mundiales de falsificación, todos llegaban allí y decían instantáneamente que era falsa. Y estuvieron años para descubrir que lo era. Era imposible descifrarlo desde el punto de vista científico, pero los que sabían mucho lo veían y decían inmediatamente es falsa y no te sé decir por qué, ¿no? Es un poco eso. Llega un momento, y esto viene con la edad, ¿eh? Esto no es un tema para toda de 18 años. Con la edad y con la experiencia, sí, echas un ojo. Sí. Pero también hay que saber confiar en eso, ¿no? Y cuando dices, no sé qué me pasa, pero cuando veo a una persona tengo esa sensación de si me puedo fiar o no, a los 18 no te fíes de esa sensación, pero a los 50, desde luego que es un arma súper potente. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha hecho un trabajo por detrás que tú no eres consciente de él, pero que tiene significado, ¿no? Entonces, este ejemplo que cuentas es alguien que ha desarrollado esa habilidad de, a través del lenguaje, saber distinguir eso, ¿no? No, que es una carrera especialidad que es doctora. Es doctora en esto, ¿no? Pues ya está, pues ya toda la vida aprendiendo. Una pasada, de hecho, hoy estará publicando su libro que voy a ver si me le bajo ya para leer, porque esto me parecía así un mundo digno de aprender. Pero fíjate, es verdad que esa intuición a veces no la escuchamos tanto como queremos y no sabes muy bien qué pasa. Mira, nosotros, cuando yo... Me sucedido en dos ocasiones distintas, una como médico de urgencias y otro como terapeuta. Como médico de urgencias, tú lo veías, entonces veías al paciente y le veías simplemente entradas en la puerta del este y decías... le quedan unas horas, le quedan 2 días y lo veías. Y además lo veías. Y de hecho nosotros sabíamos casi las horas, esto te va a parecer un poco morboso, pero hay una situación y es que las moscas se posan en la cama. Y entonces está hablando de que nos quedan nada, muy poquito. Y claro, los que hemos visto mucho con pacientes que son así en cuidados, sabíamos cómo llegaba y, claro, 13 años dedicándote a médico de urgencias hospitalarias, el ojo le haces. Y entonces, pues, sabes no sé qué y tal, pero sabes que hay algo más. Y en terapia me sucedía lo contrario, ¿no? O sea, me acuerdo una chica que me dijo, Rosa, este es mi hombre. Y entonces me contaba, me la alargaba, y entonces me enseñó unas fotos que tenía en Tinder. Y entonces yo le digo, uy, este no, ay, que no, pero es muy majo, mira qué simpático, qué cuerpazo, no sé, no, este no. No sé, pero te digo que este chico no va a ser, y entonces por la fotografía, por lo que había estado, pero Rosa, es que has dicho que no, y no te lo sé explicar, le decía yo. Este tío no, me transmite esto, esto y esto y esto. Oye, 4 meses más tarde estaba en una relación, estaba casado, todo mentira y tal, y me decía, el siguiente, Rosa, no me enrollo con él ni nada si tú no le echas un vistazo. Ya 3 fracasos. Pensaba que terapia no te funcionaba. No, en el siguiente siguen estando juntos, llevarán ahora como 7, 8 años. Y funciona más, yo le dije, fue graciosísimo, porque ella le dijo, mira, me gustas, pero hasta que Rosa Montaña no diga que tú sí, no te doy opción. Oye, el chico aceptó una hora de charla conmigo y entonces le dije, si le pierdes, estás loca. Tú verás qué es lo que haces. Y siguen juntos. Y ella me decía, pero tú ves, pues no sé, pues es lo que tú dices. Ahora me imagino que hace el ojo. Hay algunos de mis clientes que dicen, eres un poco bruja, ¿no? Tienes una bola o algo así. Digo, pues será que soy un poco bruja, pero es eso, ¿no? Claro, llevándote 16 años, viendo más de 1000 parejas, el que estás viendo y tal, pues evidentemente el ojo clínico le haces rápidamente y eso cambia mucho, mucho la diferencia. Pero fíjate lo que has contado tú, ¿no? O sea, hay personas que se apoyan en ese ojo clínico que tienes tú para mejorar su misma vida. Claro. Esta mujer podía haber estado años aprendiendo esa misma intuición a base de prueba y error y se ahorró muchos años de disgusto contigo, ¿no? Lo veo clarísimo, dice, yo ya he cometido 3 errores en mi vida, yo ya he tenido hijos casi con los 3, a mí esto no me vuelve a pasar. Y oye, la cosa va bien. ¿Qué libro recomendarías antes de decirte adiós, aparte del tuyo, evidentemente, que yo creo que nos pondremos a leerles como locos? ¿Qué libro te abrió a ti los ojos de decir, joder, es que existe otra situación y yo tengo que hacer algo diferente para poder vivir mi sueño?
Mira, uno de mis libros favoritos, y no es nuevo, y de hecho lo aprendí de una alumna mía que me lo recomendó y lo descubrí, lo disfrutaba mucho y sigue siendo súper relevante. Es Abundancia, no sé si se llama así en español, en inglés es Abundance, de Peter Diamandis, que es un colaborador de Google y un futurista, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque resume muy bien, y es gordo, es un libro bastante extenso, resume muy bien mi manera de ver el mundo de la tecnología y la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y es porque lo ve todo en positivo, ¿no? Habla de que podemos acabar con el hambre en el mundo, del fin de muchas enfermedades, de cómo hemos mejorado la calidad de vida de nuestro planeta, ¿no? Ya lo sabes porque se ha dicho muchas veces que lo que vende, lo que llama la atención, lo que nos dicen los medios de comunicación es todo lo malo. Entonces, eso como no nos lo sirven porque no vende, hay que ir a buscarlo, ¿no? Y ese libro tiene mucho de eso que te hace reflexionar y decir, pues es verdad, y aunque no sea tan llamativo y no sea tan noticiable, pues es un poco un deber que deberíamos hacer todos de invertir tiempo en ver esa realidad que es tan positiva, tan optimista del mundo en el que vivimos, ¿no? Y ya lo digo siempre, si quieres aprovechar la oportunidad que tenemos ahora mismo del mundo digital y de emprender y de mejorarte, como no lo veas así, simplemente te lo vas a perder. Te lo vas a perder y llegará un momento que dirás, ostras, y cuando eso era el buen momento para esto, ¿dónde estaba yo? Pues viendo las noticias negativas diciendo que se acaba el mundo, ¿no? Pues sálvame. Abundance, de Peter Diamandis, está en español, estoy seguro. Es gordo, es largo, pero es muy inspirador en ese aspecto. Pues nos leeremos. Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros en este café. Tendremos que tomarnos un café físico, Claro que sí. para poder conseguir hacerlo y sobre todo porque queremos gente como tú aquí en este café. Todo esto empezó para que viéramos lo positivo en una situación muy complicada de lo que estábamos haciendo y yo creo que la gente a veces se levanta a las 6 de la mañana, que ya está subido a las 5:23 y es como, voy a tomar el café, voy a tomar el café, a ver a quién loco nos traes hoy, ¿no? Y entonces es como, jo, qué suerte que hemos podido conseguir conocer personas que de otra manera a lo mejor habría sido más distinta. Y nadie de los que hemos tenido aquí, absolutamente nadie, y yo creo que estarás en torno a la 90 y tantos días de entrevista, tengo que mirarlo, nos ha hablado en negativo. De hecho, seguro que enciendes el telediario y 250.000 personas te van a hablar en negativo, pero a la gente exitosa que hemos traído, todos os suma una misma cosa, y es que sois capaces de ver esa parte buena, incluso en tormentas de mar que puedan ser un poco ahí. Ahí no me voy a montar contigo, que conste en acto. Que solo he hecho una vez velero y sí, decían que el agua estaba picada. A mí no me pillan otra vez con agua picada, vamos. Es lo que es la experiencia de un día. Madre mía, qué malísima que me puse, que un aire se me venía, otro vomitaba. Fatal. Una experiencia muy traumática. Así que yo, sin picada, en cualquier sitio en tierra, nos tomamos una caña en cualquier momento. Cuando quiera, Rosa. Y sobre todo, un agradecimiento también por el esfuerzo que haces tú de reunir a todas esas voces y de llenar todas esas horas. No sé si te das cuenta de la cantidad de horas de positivismo que has provocado en muchísimas otras personas que te escuchamos habitualmente. Así que gracias por hacer este esfuerzo, que además esto no es gratuito ni es porque sí, lo estás haciendo a tu costa, con tu esfuerzo, con tu tiempo, y eso también tiene muchísimo valor. Así que predijas con el ejemplo. Gracias. Muchas gracias. De hecho, yo me siento muy pagada por conocer a gente tan especial como tú. Y la verdad es que si este podcast no hubiera existido, a ti no sé si te habría conocido. No habría Algún día hubiera llegado el momento. Era cuestión del destino. Algún día hubiera tocado. Tiempo, dinero, ¿lo has visto? Así no pasa más de tiempo. Mil gracias, Fran, por estar con todos nosotros y espero que podamos vernos muy prontito. Gracias a ti. Chicos, lo habéis oído, lo de emprender a pulmón no siempre es la mejor solución, sobre todo como te estés ahogando. Así que nada mejor que aprender a formarte en crecimiento personal, en desarrollo profesional, en que puedes tener muchísimas ideas. Las necesitamos como mundo, pero piensa con 2 dedos de frente. Sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com y que nosotros estaremos aquí como todos los fines de semana con tu podcast de Café Inviven. Pero no solo eso, si es que damos mucha guerra. Lunes y jueves lo que siempre quisiste saber. Martes y viernes estamos con Inviven y los miércoles tenemos Domadores del Dinero. Vamos, que si vas a terminar harto de mí, sí o sí, pero si estás aquí es porque sigues escuchando. Muchísimas gracias.